Queridos amigos, estamos visitando algunas familias, recorriendo con nuestro programa Ñande Upicuera Pupore. Cuavero y cuasejina esa papeñan de Yara, Yepa, o Hueruñan de Beiponamí a través de nuestros padres, las cosas lindas. Ciertamente que también tenemos nuestras dificultades, pero lo más lindo es ahora mirar cómo los padres nuestros, Ñande Upicuera, Yepa, hicieron todo lo mejor de ellos para traer la vida al mundo, los hijos, hoy en día también que siguen, los nietos, otros que ya tienen bisnietos. Hoy visitamos una familia, ellos mismos se van a presentar, allí va a ver y Cuátama y Mabas de Cuera, también a qué se han dedicado, cómo han formado a sus hijos y sobre todo lo más lindo, cómo es que ellos continúan siempre unidos en el amor. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en la casa de ustedes. Queremos saber tu nombre, cuántos años tenés, Moy Barayumo, Balán de Valle, y después en qué estuviste trabajando durante tu vida. Yo soy Edmundo Rubén Mugelos Benítez. Había sido Fernando de la Mora, zona sur, pero a mí me pusieron como nacido en Izate. Que había sido Izate, era Asunción, y quedé ahí como asunceno, pero yo no soy asunceno, yo soy de Fernando de la Mora. ¿Y después en qué estuviste dedicado principalmente? ¿Cómo comenzaste tu vida de joven? ¿Cuántos hermanos eran ustedes en su familia? Y mi hermano menor es uno y mi hermana mayor otra. Son distintas madres. Pero crecimos todos juntos en casa de mi abuela. O sea, abuela y me crió bien porque me inculcó la religión católica. En mi parroquia era San Miguel Arcángel, por eso siempre tengo un San Miguel ahí por la costumbre, porque ahí era scout y todas esas cosas de la niñez aprendí ahí. Amalo ya cueven en la scout mía, parroquia bebigo, San Miguel Arcángel ve. La parroquia es San Miguel Arcángel y estaba entre ellos un muy conocido, era árbitro, Osorio. ¿Sí? Osorio era. ¿Y él qué hacía? Él les reunía a los niños, a los jóvenes, él los llamó. Ellos cumplían de oficiales y nos enseñaba la instrucción porque ellos eran cimeforistas. Y entonces ellos nos enseñaban la instrucción militar prácticamente. Por eso cuando pasé al colegio de policía, yo ya conocía muchas cosas. De bailan de profesión entonces, ¿vos te hiciste policía después? Yo entré en el colegio de policía, egresé ahí como oficial ayudante. A los 17, 18 años. Ya llegué al final de mi carrera policial. Hasta el final, ahora tengo 82 años. Y me retiré con la jerarquía de comisario general. Y eso ya llevo hasta el final. Y con respecto a así algún recuerdo interesante en la formación, porque de abuela me muere y naguri. Él me mandó a la abuela, ella viene formar en la vida cristiana, el rosario, la bella poa, la tupa ove. Bueno, mi abuela era descendiente española y nos educó muy bien, porque ella decía, se tua caraí, hace sí, china, quiere decir mestiza. Y nos llevó muy bien a los tres, porque mi hermano menor vino también de Cuatro Mojones, allá en zona sur donde nací,
y le trajeron también ahí con nosotros para estudiar. Y llegamos muy bien, todos. Comisario general entonces de Conde hoy. Japeamos entonces de la Reñira, en el centro de Asunción, o donde tenían ustedes como su cuartel general de comisario general. No, no había cuartel general. Era, por ejemplo, yo me fui a la campaña, comisario rural nos llamaban. Estuve 16 años en la campaña, distintos pueblos, no en un lugar. Comencé en Guarambaré, continué en Pirayú y demás. Había muchos lugares donde recorrí, muchos buenos lugares y muchos malos lugares. Y aguanté todo. A ese ya te diga tú la cuál los buenos lugares, ¿cuál es la característica de los buenos lugares? Es la característica de los malos lugares, la de Yujuahue. Malos lugares donde no hay ni transporte. Y buenos lugares, por ejemplo, Itagua, donde estuve, porque hay continuado medio de transporte. Por lo menos cuando suena la alarma en mi casa, que ya vivía acá en Lambaré, entonces me llamaban y venía rápidamente. Y en los malos lugares sí que no hay nada que hacer, que hay que venir a patita 24 kilómetros, quiera o no quiera. Y había luego muy mal lugar cuando estuve en Falcón. Cuando llovía ya no había caso, un mes te quedas ahí. Pero aguanté todo. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando aquí con esta familia. Ahora, antes de entrar en la familia mismo, vamos a presentarle un poco a tu señora esposa. Antes de hoy, ella va a hacer el reportaje. Yo comienzo el micrófono. Bueno, nombre, de dónde sos, y después todo lo que significó también para vos la formación, ¿verdad? En tu familia, en tu casa, con quiénes. Y después ya viene el matrimonio, va ese papel Yocuara, va ese papel Ñandeyara, la Venenoy, y se unieron para formar la familia. Yo soy Georgina Penayo Gómez de Mongelos. Tengo actualmente 82 años. Próxima, si Dios me permite, 83 años. En marzo que cumplo. Ya hoy empezamos, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos conocimos siendo cadete. Luego rompimos, volvimos a encontrarnos como 2 oportunidades. La segunda oportunidad ya fuimos novios. Y hasta hoy seguimos, con la gracia de Dios, seguimos unidos con 7 hijos, que todos, gracias a Dios, salieron todos bien. Hoy ya soy bisabuela de algunos, somos bisabuelas ya, nietos, bisnietos y demás cosas. Y mi formación fue ser catequista. Hice el curso para de adultos mayores para catequistas. También hice el salmo. Siempre estuve comprometida con la iglesia, con ¿Dónde Dios. hiciste esa formación? Y acá con doña Marta, cuando ella estaba viva todavía, ella dependía de la iglesia, la que está ahí en Lambaré. Sí, en Lambaré. Sí. Y cuando entonces estaba el padre Adalberto. Sí. Hicimos catequista para adultos. Y entre 12, 13 que estuvimos, solamente 2 terminamos. Una señora amiga por acá cerca y yo. Bueno, y la formación de los hijos, ¿cómo hicieron con los 7 hijos? Y la formación de los hijos, la mayoría se criaron conmigo. Porque mi marido siempre venía los sábados de tarde y domingo
ya tenía que irse o lunes a la madrugada, por una semana. Una semana se quedaban mis hijos conmigo. Y siempre con la ayuda de Dios. Eso sí, todos mis hijos siguieron esa tradición de ser catequistas. Siempre fueron catequistas, todos mis hijos. Todos mis hijos. ¿Y los nietos que están ahora? Y los nietos los que están un poco más alejados. Que no puedo todavía con ellos porque ya son un hogar aparte. Yo le digo a mis hijos, pero ahora pues la moda es, hacen los chicos lo que ellos quieren. Pero lo que yo tengo acá no. Lo que tengo acá no. Yo tengo 2 nietos acá que son criados por mí. Una, la nena ya se mudó con su mamá. En su casa con su mamá y su papá. Se quedaron los 2 muchachos. Uno de ellos es mi doctor en casa, como le digo yo. ¿Cómo fue el flechazo? ¿Cómo fue en algún encuentro, en alguna parada por ahí de colectivo? Era huelga en la fábrica de Coindú, que estaba en Villamurra. Eran de los italianos. Y comenzó la huelga y ahí nos fuimos nosotros a hacer guardia cuando éramos cadetes del colegio de policía. La fábrica de Coindú estaba en Villamorra. Ahora hay un supermercado que ve enfrente, pero enfrente mismo, a 2 cuadras de ahí, estaba una plaza donde le llamaban Plaza Carete. ¿Por qué? Porque ahí los sábados todos los reclutas se iban a recrearse. Y en una palabra era un escape, porque él quería escaparse, ahí podría escaparse. Y nadie le hacía caso. Y lo que nos quedábamos ya nos quedábamos. Y los que querían volar ya volaron. Amba, eres la oye escapase, güey, no aguantáis, güey, y pojite y la formación. Muchas cosas juega eso porque están la costumbre de un niño que no salió nunca, otra vez encerrado. Entonces querían escaparse. Y venían los padres y le llevaban tranquilamente. Pero la mayoría volvían otra vez. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿En la plaza de ayer capaz en Diego? ¿La de mire con Andy? No, ella todavía no existía. Después estábamos de guardia en la Coindú y yo le reemplacé a un cadete llamado Águero Amarilla, finado ya. Y yo estaba parado ahí en el hoyo, porque ahí había un hoyo donde se juntaban los cocos. Y ahí estaba yo, por eso aparecen dos chicas. Y esto, ¿qué quiere acá? Pues yo no tenía parientes. Y venía la chica. Para mí, unos 25 años, yo tenía 17, estaba tercer curso. Y no saluda, o sea, me saluda. Y después viene ella, también me saluda. Y yo ya le marqué a ella, pero la otra era muy mayor para mí. Le marqué a ella y ahí nos despedimos. Y después nos encontramos en un cóctel. Antes se hacía el famoso cóctel, que era jugo de pomelo con un poquito de caña blanca. O sea que eres monga uy, bicho, y la de monguetas en amigo. Aña mi mamá. Vamos a escuchar la versión. ¿Cómo era esa versión que aquí está diciendo? Es mentira, yo no tomaba, al contrario, él sí me contestó cuando le pregunté, estábamos preguntando los nombres, y sale y me dice, yo, José Luis Emeterio, qué simpático es usted, le dije yo. Y eso terminó ahí. Después otra vez, al día siguiente,
se volvió a repetir el mismo cóctel porque se había suspendido. Y recién ahí le dijo otro cadete, camarada de él, que era muy amigo nuestro, como si fuera un familiar. Le dijo, vos le podés llevar a ellos en casa de tía, le dijo. Sí, le dijo, y nos acompañó él. Nos llevó en casa de mamá, nos entregó todo y se fue. Después ya nos volvimos a encontrar otra vez, ya vino a visitarnos en nuestra casa, ya cuando eso nos mudamos en Brasil y 13 proyectados. Y él se fue a visitarnos ahí, pero ¿qué pasa? Que mi mamá no le quería porque era, vamos a decir, un cadete software, decía. Así me decía mi mamá. Y tuve que hacerle retirar. Después, cuando ya se recibió él de policía, de oficial de policía, yo me iba al mercado y ahí nos volvimos a encontrar. No sé yo si él le dijeron si yo vivía por ahí o qué. Lo cierto es que él estaba parado así, me vio y cruzó y me dijo, ¿vos sos Coqui? Y me dijo, sí, le dije. Y me dijo, yo soy fulano. Y ahí empezó todo. Después ya comenzó a visitarme en la casa. Ahí ya cambió porque ya era un oficial de policía. Deja de ver a la cadete software entonces, ¿eh? Oye, pero a la noviazo. Bueno. Ñande Upucuera Puporé es nuestro programa que estamos presentando. Y aquí tenemos a una de las hijas de la familia. ¿Cómo es tu nombre? Jamie. Jamie, vos, 7 hijos. Yo soy la sexta. La sexta, la cuenta. Te medio pajahuelento, todavía no llegaste entonces. ¿Y cuántos hermanos y hermanas? Somos 4 hermanos y 3 hermanas. 3 hermanas. Bueno, ¿y cuál es alguna de las características así a vos como hija, la sexta, que más te llama la atención, así que queda en tu corazón, en el recuerdo, lo que vos siempre viste y le acompañás así a tus padres? Bueno, la verdad que mucho. Yo más bien ya viví la etapa de papá jubilado, porque él después del golpe de estado es que él se jubiló y bueno, entonces me tocó ya un papá más en casa totalmente. Entonces capaz que sea muy diferente la experiencia de mis hermanos, pero lo que a mí siempre me admiré de ellos, de la relación de ellos, por más que tengan sus dificultades, desavenencias, de repente una que otra peleita, porque todavía tienen normal dentro de una pareja, es que siempre están juntos en las malas, porque en las buenas todo el mundo va a estar, en un cumpleaños, en un festejo, da gusto, pero en las malas hay que estar, cuando las papas queman hay que estar, y papá jamás le soltó la mano a mi mamá en esos momentos y viceversa. Eso es lo que yo más admiro como hija de ellos, de la relación. Claro. Y claro que te emociona. Y me emociona a mí también, ¿verdad? Bueno, pero decime un poco, entre los 7, ¿quién es el más mimado o la más mimada? El Pajagüe, el último. Ah, bueno. Varoncito. Varón, sí. Rubén. Entonces... Tiene luego el nombre de mi papá, así que... Bueno. Te quitó el lugar. Para entender la Bueno. ¿Y qué tal la formación en la fe, como decía tu mamá, que les acompañó, catequesis, todo lo que significó un poco la vida de Dios? Y yo siempre digo, se educa con el ejemplo. Porque ella puede decir un montón de cosas, él puede decir un montón de cosas, pero si en el ejemplo no está, eso no va a quedar en nosotros. Y ella nos educó con el ejemplo, así como dijo, y encima era catequista de párvulos. Y ya tenía su edad, porque era ya después de mucho tiempo, es que ella se entregó por completo a la iglesia. Y era de párvulo, criatura chiquitita, y yo también era catequista cuando eso con ella, pero para primera comunión. Y yo creo que eso es lo que nos educó en el ejemplo, en el amor. Y eso es lo que nosotros también, ahora yo con mi hijo trato de hacer también lo mismo. ¿Cuántos hijos vos tenés? Yo 1. A la cuenta, de pitu, a veces el andesían de duro con 7 andes de mil. Yo creo que por eso, ya viví la experiencia de muchos hermanos, entonces uno no vaya conmigo. No quisiste que sea desplazado tu hijo, porque de ella desplazara, Totalmente.
Bueno, muy bien, entonces así estamos compartiendo experiencias lindas, ñande upucuera, pupore, yaipa, miago, aina, la puporeo, puta, ñande corazón, ñande ñame, apeala, ñande yaipa, que sea entero de tea, venguana. Qué lindo, son historias y que seguramente que ustedes tienen mucho más para contarnos sobre estas anécdotas, pero me gustaría, una mamá, ¿cómo forma a los hijos? ¿Cuáles son las cosas lindas que siente una mamá? Porque 7 hoy en Dereco, 7 hoy, ahí, llevar 7 hijos que hay que formar, educar, cómo se siente verdaderamente y después también al final, ¿verdad? Porque ahora dijiste que incluso no sos solamente abuela, sino que ya sos bisabuela también. Sí. Y bueno, realmente es muy pesado el criar 7 hijos. Sobre todo, primero me vino una nena, después otra nena y después otro varón. También una de mis nenas, la segunda nena, que era enfermita. Que mi marido, ya cuando eso, él iba ¿cómo se llama? La caldera a romper piedras y eso para aumentar la economía. Y más mis varones que siempre yo le trataba de inculcar todo lo mejor, sobre todo sobre Dios, porque Él es mi estandarte. Sin Dios yo nada pude hacer. Y hasta hoy sigo siempre en eso. Y gracias a Dios, mis hijos todos están bien, todos están casados. Algunos ya me dieron mis nietos y otros nietos. Y así los 7, gracias a Dios, nuevamente. Están mis hijos, todos bien, casados y con hijos. ¿Y de dónde viene esa formación así cristiana tan fuerte? ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes, me dijeron? ¿Cuántos años más vendas, güey? Desde Saraima, ¿cuántos años? ¿Desde Saraima? Voy. Muchísimo. A los 20, años 82. Vamos a ver, son 60, ¿verdad? 62 años de matrimonio. Imagínense, 60. Recuerdo hoy es Saraima, hoy de cuándo se conocieron. Pero es ese amor grande, ¿verdad? Es importante lo que estaba diciendo. No siempre es fácil. Bueno. Y vos como esposo y policía, porque la policía cuando él es fácil para que lleva la landeroga, lleva la y cómo era ese acompañamiento con tus hijos y la familia. Continuado le ayudaba en todo lo que podía. Yo vivía más para mis criaturas que a la propia mamá, porque ese era esa secuela. Era un amor distinto. Y logré salir porque mi padre me insistía, mi señor padre era el que tenés que jubilarte, aguantá todo, ya falta poco, y así me tenía. Hasta que me jubilé y le dije, gracias por acompañarme. Qué interesante, entonces, todas estas experiencias, ¿verdad? De acuerdo a una vida, de acuerdo a todo lo que, ñande upucuera, ¿verdad? Ñande upucuera, por las huellas, todo lo que nos dejan y sobre todo como testimonio también de vida. Bueno, ahora yo quisiera preguntarles también un consejo, sobre todo que ustedes dejen un poco a nuestras familias, a nuestros jóvenes, porque estamos en la moñepunúa, ahí hay matrimonio, etcétera. Algunos de ellos topan que la cóctel, veo yo topan. Pero lo importante es la continuidad. 62 años más bien, con 7 hermosos hijos, nietos y bisnietos. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la fórmula? La mombareteana, para que puedan también llevar adelante este sacramento tan importante que es el de la familia, el del matrimonio. Sí, y como estaba diciendo el padre, es difícil la convivencia entre marido y mujer, sobre todo cuando están los hijos, porque son a los hijos lo que tenemos que inculcarle lo bueno,
la decencia, la honradez. Y es eso lo que yo siempre hice para con mis hijos. Ahora discúlpenme, pero estoy tan emocionada tratándose de mis hijos y ahora mis nietos también. Siempre trato de inculcarles todo lo bueno. ¿Y eso cómo? Pidiéndole a Dios, solamente Dios. Nada sucede sin la mano de Dios. Nada sucede, todo es con Él. Esa conversación que uno tiene con Él. Y hasta hoy día, que estoy enferma y todo, sigo siempre con eso. Y también con mis hijos. Siempre les digo a mis hijos, tienen que tenerle a Dios presente en todo momento. No cuando uno necesita nomás, en todo momento. En lo bueno y en la mala. Siempre en lo bueno y en la mala hay que tenerle a Dios presente. Y eso es lo que gracias a Él, todos mis hijos están siguiendo así. Y le agradezco mucho a Dios, Padre. Bueno, qué lindo. Vean el testimonio, vean el consejo de una mamá, de una abuela, de una bisabuela. Ahora queremos escuchar el consejo de un papá, Así como vos llevaste adelante tu familia, como dijiste, siempre al servicio de tus hijos, porque ahí ponáis todos en Dumía y la añade de juventud hoy en día. Bueno, yo siempre tengo presente lo que era mi padre para mí. Él es combatiente de la guerra del Chaco y no quería que me case porque era demasiado joven. Hasta que un día me hizo llamar en casa y me fui. Y me dijo, bueno, Remenda, se viene mi país. Sí, me quiero casar. Quiero solucionar este problema porque me falta. Bueno, y ya tendré pona que ni y las estaban de cuña a canoa da picuerín. No tiene rastro. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Eso? No. A mí que upei creyó de la cena, yo sé de Valevi. Había sido, si ella comienza a perderse, a desviar, entonces él me retira su. Y yo ya soy egresado, le dije, no me interesa. Si no firmo, tu acta de matrimonio no sirve porque eres menor de edad. Cuando eso cumplíamos mayoría de edad a los 22 años. Ah, 22. ¿Dónde mujeres cobraron? Tenía, 17. No, 20. 20 años. Competidora. Y me acompañó. Increíblemente se fue conmigo en la. Él encontró, había sido un camarada de la guerra del Chaco, que era el juez de paz, San Fernando del Amor. No recuerdo mal el nombre del señor. Y ahí me firmó el acta y vinimos, casados. Qué bien, entonces así estamos visitando a esta familia, hermosos testimonios y sobre todo el mayor testimonio ahora, porque ni años vamos a ver, 62 años de fidelidad, de amor y sobre todo de ejemplo también para nuestra iglesia, para nuestra sociedad con este sacramento. Entonces ahora nosotros nos despedimos. Son las huellas que han marcado. Y ustedes mismos se dieron cuenta, ¿verdad? Esa emoción que sale y se ve en el rostro de ellos, en los ojos de ellos también, de tantas bondades que Dios les ha regalado a ellos y que ellos supieron superarlo y llevarlo adelante con la ayuda y la bendición del Señor. Así que muchísimas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga, que les mantenga siempre a disfrutar la venda de matrimonio, porque para ahí por una vea, Bueno, última palabrita, y la pregunta es, ¿pe disfrutar para ir a la venda de matrimonio, ve? Sí, todavía. Sí, padre, bastante, a pesar de
de todas las desavenencias y las cosas buenas que tuvimos juntos. Pero hasta hoy día, como digo, gracias a Dios, seguimos juntos, con todos los problemas que tuvimos. Muchas gracias. Muy bien, así entonces nos despedimos y le dejamos como siempre la bendición del Señor. Primero para ustedes esta bendición, que Dios les acompañe siempre, les mantenga en el amor, en la fidelidad, sus hijos también, con tanto cariño y tanto amor. Se nota que ustedes fueron dando lo mejor de ustedes, a pesar de las dificultades. A pesar, se nota que hicieron todo el esfuerzo, ¿verdad? Aumea la importante la ñandera, escuela ñandera y escuela la oikua, lleva, porque con gran esfuerzo dieron lo mejor de ustedes a pesar de sus limitaciones, pero hoy también se ve el fruto de ese amor. Que la bendición del Señor descienda primero peñe pomo y mi bebé, eso es. Así entonces la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, los mantenga siempre en el amor y en la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 62 años de matrimonio. Y para ustedes también, queridos amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande upucuera pupore.